Pasó la primera de las 4 instancias electorales que Francia y sus algo más de 48 millones de votantes habilitados van a tener para, además de, como hablamos en su momento, elegir la composición de la Asamblea Nacional en un llamado que está desagregado de la elección presidencial. En este caso, y a partir de lo que ocurrió el último domingo, definir quiénes van a ser los 2 aspirantes a el Palacio del Elíseo por los próximos 5 años. Esto es para la presidencia de la República de Francia, con un total de 12 candidatos y una participación mayor a la esperada. Del 74% de la gente se presentó a votar. El pueblo francés eligió por reeditar lo que había sido la instancia de balotaje presidencial del año 2017. Por lo que Emmanuel Macron y Marine Le Pen protagonizarán no el domingo próximo, sino el siguiente, el 24 de abril, la segunda vuelta presidencial. En concreto, Macron y su espacio, la República en Marcha, obtuvo el 27,6% de los votos, en tanto que Le Pen y su agrupación nacional el 23,4%. Llamativamente bien acertadas las encuestadoras, ¿no? Llamativamente muy precisas en esto. Este diferencial porcentual entre Macron y Le Pen se traduce en 1.600.000 votos, más o menos, para tener una referencia a favor del actual presidente, a quien vemos en pantalla, en tanto que muestra a los 2 aspirantes al cargo con mejores resultados a los conseguidos en la elección general de 2017, a cómo llegaron al último balotaje. Para los dos. Para los dos, en este caso. Y esta repetición deja además algunos ejes interesantes a pensar antes de meternos de lleno con la figura de Le Pen, como por ejemplo que esta división entre izquierda y la derecha, al menos en esta última década, no parece tan relevante en Francia, y como ocurre en buena parte del planeta, y lo venías recién sugiriendo un poco vos, Nacho, viene siendo reemplazada en este caso por la oposición entre un bloque que es mayormente pro-europeo, pro-globalización, y por otro lado los nacionalistas y autárquicos como parte de la contraposición a esta idea. Pero siempre de alguna manera tendiendo cada vez más a los centros, ¿no? Porque el hecho de que Marine Le Pen haya suavizado su discurso da cuenta de que está percibiendo algo en la sociedad que no busca exclusivamente la ultraderecha. Es ese pragmatismo del que hablabas, que también lo profundizaremos en este caso, y que tiene la gran ventaja de que Le Pen no pasó parte de su carrera diciendo lo que pensaba, por ejemplo, sobre la migración, porque ya lo dejó bastante en claro ella, lo dejó en claro su padre, y en cambio buscó de alguna manera esto, de ser pragmática e intentar desde qué otro lugar de la frustración puede motivar a la gente a votarla, mayormente el eje económico, y como vos decías, no necesariamente resultado de las democracias. Bueno, es uno de los puntos sobre los cuales Le Pen ha construido buena parte de su campaña. Con el 22% de los votos, Jean-Luc Mélenchon, quien les mostraba ese video en la última semana de que con los hologramas daba 2 discursos, también queda nuevamente en la tercera ubicación. Muy cerca, ¿no? En la puerta de un balotaje a muy pocos cientos de miles de votos. Otro punto que tiene que ver además con la concentración partidaria que viene evidenciando Francia. 12 candidatos, pero más del 70% de los votos repartidos solamente entre 3 grandes bloques políticos. Y completa además lo que el llamado del 2017 había comenzado a mostrar, que los partidos tradicionales en Francia, como el Partido Socialista y el Conservador, los republicanos, están en una fase casi de extinción. Algo que también es un poco o bastante representativo de los tiempos de época, de cómo los partidos que moldearon buena parte del siglo XX están teniendo cada vez mayores dificultades para ayornarse o por lo menos tener una renovación generacional que no llega. Y que todos necesitan aliados, ¿no? Que ya nadie puede solo. Desde ya. Valérie Pécresse, que representó a los republicanos, sacó menos del 5% de los votos, en tanto la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ni siquiera llegó al 2%, marcas históricas en ambos casos por la negativa. Con esto dicho, de cara al balotaje, así como ya hablaremos algún día del presidente Macron, hoy les quiero contar un poco más de a quien estamos viendo, Marine Le Pen, y fundamentalmente las perspectivas frente a un balotaje que se reedita en cuanto a los nombres, pero no al contexto, porque, por ejemplo, en 2002, cuando su padre, Jean-Marie Le Pen, llegó a la segunda vuelta presidencial, Francia, de alguna manera,
contuvo la respiración, contuvo lo que podría haber sido un error histórico y votó en ese caso por Jacques Chirac, el candidato de lo que era la derecha conservadora, lo que dejó esa elección es un precedente que hoy parece bastante cuestionado. En esa oportunidad, 2002, lo que se llamó la trinchera republicana de alguna manera en los medios de comunicación funcionó. Chirac pasó del 20% en primera vuelta al 82% de los votos en el balotaje, mientras que Le Pen subió del 16 al 17%. No seamos boludos, dije el resto, ¿no? De alguna manera. Y esa suerte de cordón también funcionó con menos potencia en 2017 cuando Macron le ganó a Marine Le Pen con el 66% de los votos frente al pobre 34% cosechado por la hija del fundador del Frente Nacional. La pregunta, lógicamente, es si esa barrera va a funcionar de cara a este 24 de abril, porque la extrema derecha se ha ido transformando en Europa en general y en Francia en particular de algo llamativo, novedoso, por lo bueno o por lo malo. Obviamente pensamos desde este espacio que por lo malo, pero se ha ido en estos 4, 6, 8 años amoldando al mismo sistema político del cual muchas veces se mostró diferenciar, ahora ya acoplado. Y Marine Le Pen es un caso que puede pensarse como parte de esta adaptación identitaria de la extrema derecha. Fue ella la que transicionó del componente casi fascista de su apellido y logró conectar con este sentimiento del que veníamos hablando, de indignación francés, tomando un partido que ahora sí se presenta como una fuerza capaz de ser competitiva en una elección presidencial y a escala nacional. Mientras Macron apostó a su figura de estadística, y lo veíamos las últimas semanas con la barba crecida, vestido medio zelenskiniano, ¿viste? En su proceso, convencido de que esto iba a contener a Putin de lanzar la invasión sobre Ucrania. Le Pen puso el acento en el eje económico, en el poder adquisitivo, por encima de los temas clásicos como la identidad nacional, la antimigración, el nacionalismo y tantos otros, de los cuales, como les decía, ya no necesita hablar porque todos saben lo que piensa. Y además, tras 2 participaciones electorales sin suerte, Le Pen apeló en esta campaña, digamos, a una misión, vos lo decías, Nacho, más amigable, un poco más sostenible para lo que se busca apuntar, que es un público más amplio, sonriendo más, con muchas... Traer votantes nuevos, no seguir convenciendo a los que ya lo seguían. Que eso es lo que creo marca el discurso político y las interacciones políticas, pero a la hora de querer ganar elecciones tenés que ir un poquito más allá. Les decía esto de estar cerca de la gente, con las selfies, hablando de lo mucho que quiere a sus gatos, a sus gatos, no a sus perros, y presentando una versión, ahí está, digamos, la cuestión, ¿no? Hitler tenía perros. Digamos, una versión también... Hitler tenía y pintaba perros. No viví la época, voy a hablar de lo que me ha tocado vivir. Y presentando una versión bastante también más gay friendly, que él la planteada con anterioridad. Digamos que con 3 divorcios y un estilo más abierto, Le Pen no es esa dictadora autoritaria que, como sugiere en uno de sus papers el historiador Pablo Stefanoni, esta idea de vincularla con la mujer postsoviética, la mujer húngara, dura, polaca, que uno puede llegar a prejuzgar, entendiendo que en la actualidad hay una lista de mujeres cada vez más presentes y con más vinculación y fortalecimiento político que van más desde este lado. Podemos hablar de Giorgia Meloni en Italia, de Frauke Petry y Alicia Weidel en Alemania y de Rocío Monasterio y Macarena Olona en España como algunos de los ejemplos. Esto no quita el programa de seguridad de Le Pen, que pasa por el establecimiento de la legítima defensa para las fuerzas del orden, o que en materia de migración mantiene su postura de organizar un referéndum para modificar la Constitución francesa y que se pueda hablar del control de la inmigración y que, lógicamente, prime el derecho francés frente al internacional o frente al europeo, pero más allá de estos puntos, la elección francesa y los resultados de Le Pen son una oportunidad para seguir pensando a las extremas derechas y sus mutaciones, lo que hablamos de la flexibilidad de los discursos y la posibilidad de hacer con éxito electoral mediante, habrá que ver si esto se ratifica en menos de 2 semanas, un lavado de imagen por cada proceso electoral. Lo que te dije hasta ahora, si no convenció tanto para que yo pueda ganar un balotaje, hace que me una tal o cual alianza y forme una coalición, y en este caso uno que en poco menos de 2 semanas va a tener una prueba de fuego para Francia y en particular y para la Unión Europea en general, es el caso de Marine Le Pen y el ascenso de esta extrema derecha. Dani, ¿y está claro la posición del resto de los espacios a quién se van a volcar en este balotaje? Si hay una posición directa o si
van a dejar a libre voluntad de los electores la decisión que tomen? De lo que más gravita en lo porcentual, que es Eric Zemmour, también que veíamos el video de cómo le respondía a una migrante la semana pasada, lógicamente se espera que en este caso haya un redireccionamiento del 7-8% de los votos que sacó hacia Marine Le Pen. El gran interrogante es el de Mélenchon, quien sacó más de 20% de los votos y que no manifestó de manera explícita ir a votar a la figura de Emmanuel Macron, pero sí planteó que no se puede tener a Marine Le Pen como presidenta, pensando esto que a veces también la política, por un lado, es muy personalista, por otro lado, habrá que ver si el comportamiento de los votantes necesariamente... Es directo, ¿no? Sí, son como ovejas acarreadas. Impacta en eso, pero en algo menos de 2 semanas, no este domingo, sino el próximo, tendremos los resultados de quién estará al frente de la República de Francia por los próximos 5 años.